Muy buenas tardes con todos los participantes. Sean bienvenidos al curso de instalación y manejo de viveros forestales y frutales. Mi nombre es Raúl Aime y soy ingeniero agrónomo. Hoy día en Gerencia de Desarrollo Global vamos a desarrollar este tema que tiene pues mucha importancia para poder implementar las prácticas y ciertas actividades a que nos conduzca pues al éxito en la producción de especies en viveros. Ya, entonces, sin más que decir, pues vayamos a conocer nuestro temario, lo que vamos a aprender en este taller. ¿Ya? Primero vamos a ver una breve introducción al tema, luego pasaremos a conocer factores ¿no? Que hay que tener en consideración para la instalación de viveros y el manejo. Luego empezaremos el proceso, ¿no? Empezaremos por la selección de la ubicación del vivero, la infraestructura básica que tiene pues el vivero, ¿ya? También la preparación de sustratos, técnica de lo que es la propagación de plantas, ¿no? Que de hecho tenemos dos, lo que es la propagación sexual y asexual. Ya también vamos a ver el tema de cuidado y mantenimiento de plántulas y estaríamos cerrando el taller con el tema de logística de producción de plántulas en viveros. Bien, entonces, bueno, ya tenemos eh, los temas que vamos a abarcar y aparte de ello, pues les comento que si habría alguna consulta, duda, me dejan al chat, ¿ya? Me dejan al chat o en todo caso, pues vamos a estar respondiendo las preguntas al finalizar el taller. Ya al final del taller vamos a tener un espacio donde puedan em, prácticamente pues participar activando su audio, ¿ya? Eso es. Entonces, ya con estas breves aclaraciones, empecemos por la introducción. Ya aquí tenemos el vivero y pues como podemos observar, visualizar ¿no? La fotografía, no es una área, ya el vivero es un área acondicionado, ¿no? Como para la producción, multiplicación y cuidado de las plantas desde la semilla, ¿no es cierto? O que también puede ser de esquejes, que es ya la propagación asexual, ¿no es cierto? Y desde prácticamente, desde la no propagación hasta que la planta pues esté listo para el trasplante en campo definitivo. Entonces, eso es un vivero. Y aparte, pues los viveros pueden ser temporales, ¿ya? Pueden ser temporales o permanentes. Ya eso, de hecho, va a depender según el objetivo y pueden pues especializarse en especies forestales, o frutales, ornamentales o agroindustriales. Ya, así es. Entonces, tenemos tipos de viveros, definitivamente. Ya, entonces ahora vamos a pasar a conocer pues tipos de viveros forestales y frutales. Ya, así es. Según su duración. De hecho, pues tenemos dos tipos de viveros según su duración, ¿ya? Viveros temporales y los viveros permanentes. Eh, Temporales, pues, se instalan para un solo ciclo de producción, generalmente en campañas de no reforestación o rehabilitación de áreas degradadas, o sea, es temporal, ¿no? En este caso, lo que estamos viendo en la fotografía, ya es un vivero temporal. Ahora, viveros permanentes ya prácticamente pues cuentan con infraestructura duradera, ¿ya? Y operan de forma continua durante varios años. Y mayormente viveros permanentes pues es utilizado ya digamos con empresas de viveros que ya pues se dedican a comercializar plantones de frutales o forestales, ¿ya? Eso es. Entonces todo eso en consideración, ¿no es cierto? En tipo de vivero, según su duración.
Ya, definitivamente. Ahora vamos a pasar a lo siguiente. Ya, pasemos a lo siguiente. Entonces, también vamos a tener tipo de vivero según el tipo de especie. Ya, entonces aquí sí, tenemos viveros forestales y viveros frutales, ¿no? Por lo tanto, lo que son forestales, pues están enfocados en la producción de especies nativas o también puede ser exóticas, ya con fines de reforestación, observación de cuencas, ¿no? Disculpen, conservación de cuencas, también lo que es la recuperación de ecosistemas y también para comercializar madera, ¿no? Bueno, tenemos especies para la producción de madera como pino, eucalipto, aliso, quina, entre otras. ¿Ya? Eso es. Eso sería vivero forestal. Ahora en vivero frutales, prácticamente pues está dirigido para la producción de plantones de frutales comerciales y nativos. Y puede ser pues propagadas por semilla o por injerto. ¿Ya? Así es. De ahí como ejemplo tenemos nopalto, mango, cítricos, guayaba, lucma, entre otras. Eso es. Tendríamos también viveros según la protección climática, ¿ya? Esto también importante, porque por ahí comentaban, pero ingeniero, nos está mostrando una fotografía al campo abierto. Claro que sí. Y cuando hablamos tipo de invernaderos según la protección climática, tenemos dos también, a campo abierto y bajo cubierta. Ya en campo abierto son utilizados ya en climas benignos, que quiero decir ya en zonas que no necesitan tal vez tanto el manejo del, ¿no? Más que nada el clima, ¿no? Temperatura, humedad. Por ejemplo, zonas tropicales, ya zonas cálidas, no necesariamente tiene que ser pues cubierta, sino puede ser a campo abierto. Por ejemplo, lo que es la propagación, el vivero de lo que es palma aceitera, o sea, es prácticamente a campo abierto, ¿ya? Así es, la producción es a campo abierto. Ahora, también tenemos bajo cubierta, igual como lo que vemos pues en la fotografía. Ahí ya pues se acondiciona con fitotoldos, invernaderos o malla de sombra, ¿ya? Malla de sombra. Entonces ahí tenemos tres y pues también bajo cubierta. Y de hecho, la cubierta pues va a proteger el exceso de radiación, viento, frío o plagas, ¿no? O sea, es para controlar el ambiente. El primero es la radiación, ¿no? El radiación solar, viento, frío, ¿no? En zonas, digamos, con climas extremos, por ejemplo, en la sierra, ¿no? En la sierra tiene un clima extremo, tiempo cambiante. Ya, entonces, para ello, importante tener vivero bajo cubierta, ¿ya? Y también eso nos va a ayudar también a limitar, ¿no? Lo que es la propagación de plagas. Eso es, ¿ok? Muy bien. Y por otro lado, tenemos, ¿no es cierto?, la importancia en la reforestación y producción agrícola. De hecho, en relación al vivero. Ya, por lo tanto, cabe señalar que los viveros, ¿ya? Son estratégicos en distintos sectores productivos y ambientales, ya porque el vivero mayormente es, ¿no? Em, prácticamente implementado para la reforestación y restauración de ecosistemas, si hablamos de un vivero forestal. De hecho, este vivero pues, va a proveer plantones para proyectos de recuperación de áreas degradadas, protección de fuentes hídricas y conservación de la misma biodiversidad. Y también tenemos para la producción agrícola y frutícola, lo cual igualmente pues, va a garantizar la oferta de plantones, em, ¿no es cierto?, mejorados y adaptados. ¿Ya? Eso es. Y pues esto aseguran, ¿no es cierto?
nos asegura prácticamente cultivos más saludables, más rentables, más resistentes a plagas y con mayor rendimiento. Ya, eso es. Y la otra importancia es en cuanto a lo que es la sostenibilidad ambiental, ya que también al implementar vivero, pues vamos a promover el uso de especies nativas y el manejo racional de los recursos naturales, y así contribuyendo a la mitigación del cambio climático. Eso sí, por otro lado, pues tenemos generación de empleo y dinamización rural. Por lo tanto, pues los viveros, tanto frutales como forestales, pues eh, prácticamente genera empleo, ¿no? Especialmente en comunidades o familiares del campo, en zona rural, impulsando así el desarrollo local y la economía verde. Eso es, ya es una buena opción para sobresalir en zonas rurales, ¿no es cierto? Ok, entonces ahí cerramos con la importancia en la reforestación y la producción agrícola. Ahora sí, vamos a pasar ya al proceso, ¿no? Lo que es la selección de ubicación para viveros forestales y frutales. Empecemos entonces por lo que son los criterios, ¿ya? Por los criterios para elegir el, ¿no? El terreno ideal, ¿ok? Muy bien. Entonces, ¿no es cierto? Para seleccionar un terreno adecuado, tenemos que evaluar los siguientes aspectos. Ya, entonces el primero que tenemos que evaluar es la proximidad a zonas de plantación, ya, que esté más cerca a la zona de plantación. Ya, y esto mayormente se considera cuando tenemos un vivero temporal, ¿no? Según ¿no? Lo que es como les decía, el tiempo, tenemos dos tipos, ¿no? Viveros temporales y viveros ya que están diseñadas para un buen tiempo. Entonces, cuando es temporal, es recomendable instalar el vivero, ¿no es cierto?, en zonas de plantación más cerca, ¿no? Más próximo. Y con esto, ¿por qué? Porque ya teniendo en consideración este criterio, pues vamos a disminuir ya costos en transporte, ¿no? De plantones. Y así vamos a, em, ¿no? Hacer pues un control técnico más fácil. Eso es. Y por otro lado, tenemos también otro criterio, lo que es la accesibilidad. Por lo tanto, pues también tenemos que tener en consideración eh, el tema de accesibilidad, ya que debe tener acceso vehicular durante todo el año al vivero. ¿No? ¿Para qué? Obviamente para que entren materiales, insumos, herramientas, el recurso humano, entre otras, y igualmente también para transportar las plantas. Ya por eso importantísimo, accesibilidad al vivero. Y lo otro es superficie suficiente, ya que según la escala del vivero, que puede ser comunal, familiar, institucional, entre otras, pues se debe considerar espacio para áreas de producción, ¿no? Área de producción, área de almacenamiento, área de acopio de sustratos y zonas de trabajo. Ya, eso importantísimo, mayormente si es, digamos, institucional, tal vez cuando es familiar, podemos obviar ciertas áreas, pero cuando es institucional, de hecho, va a haber supervisaciones, auditorías, entre otras, va a ser necesario considerar áreas mencionadas. Eso es. Ahora, por otro lado, tenemos tendencia segura del terreno. Entonces también es pues preferible la propiedad, ¿no? Es preferible la propiedad o convenio formal con el dueño del terreno para evitar conflictos. Esto también mayormente hay que tener este criterio en consideración para proyectos. Por decir, ahorita tenemos en un proyecto PEX, ya que de hecho pues trabajan de la mano con las comunidades. ¿Por qué? Porque son proyectos y trabajan bastante en proyectos de reforestación. La forestación y reforestación, por lo tanto, siempre tienen que
gestionar el espacio, ¿no? Con las comunidades. Eso es. ¿Ok? Muy bien. Seguimos entonces. Ahora tenemos factores climáticos y edafológicos, ¿ya? Ahí tenemos dos factores importantes. De hecho, cada una de ellas tiene especificaciones. Esto también tenemos que considerar, ¿ya? Así, entonces vayamos por factores climáticos. Prácticamente, factor climático va a influir bastante en la germinación, en crecimiento y en sanidad de las plantas. Por lo tanto, se recomienda lo siguiente. Primero tenemos la temperatura, ¿ya? Entonces la temperatura promedio pues modera de 15 a 25 grados Celsius. Eso sería el rango de temperatura, digamos, eh, moderada, ¿no? Bueno, si es menos, si es más, ahí sí vamos a tener problemas, más que todo con el tema de estrés de las plantas. Y de hecho, para ser exactos con el tema de temperatura, eso va a depender de las especies, con qué especie estamos trabajando. Eso es lo que va a definir la temperatura que tenemos que adecuarlo al vivero, ¿ya? Eso es. Otro es la buena exposición solar parcial o controlada, ¿ya? Como uso de malla sombra en zonas cálidas, ¿no? Para evitar la radiación solar directa en las plantas. Ya, entonces, eso también vamos a estar viendo, ¿no? Cuál es la sombra adecuada, ¿no? El nivel de sombra. ¿Ok? Muy bien. Por otro lado, otro factor en cuanto al clima es protección natural contra vientos fuertes. Ya, entonces tenemos pues, por ejemplo, se presentan pues fuertes vientos, heladas, ¿no? Lo que es descenso de temperatura o granizadas. Entonces, tenemos que proteger. ¿Y cómo lo protegemos? Podemos proteger con barreras vivas o cortinas de rompeviento. Eso es. Y por otro lado, tenemos factores edafológicos, o sea, factores del suelo. Entonces, igualmente, por ahí se considera el tema del suelo también. Por lo tanto, el suelo ideal para un vivero debe tener las siguientes características. Ya, primero, aunque no necesariamente, ya, pero en algunas partes, digamos, en vivero para frutales, por el tema de propagación y todo ello, se considera. Ya también para el manejo de lo que es la humedad, el drenaje. Ya, entonces, lo adecuado es que tengamos pues una textura franco arenosa o franca, suelta y fácil de trabajar. Eso es. Y lo otro, un buen drenaje natural, ya, sin encharcamientos ni compactación. Así es. Por otro lado, también, bueno, aunque no es necesario, como les mencionaba, si vamos a propagar en el sitio, ahí sí. Aunque hay que tener en cuenta que vamos a trabajar más con sustrato que el suelo, entonces no tanto, pero igual, de todas maneras tenemos que conocer. Por ejemplo, el contenido adecuado de la materia orgánica mínimo es de 2%, ¿ya? Así es. Y por otro lado, importantísimo el pH, ya el pH que tiene que ser neutro o ligeramente ácido entre 6 a 7,5, lo cual pues es ideal para la mayoría de especies, ¿ya? Eso es. Seguimos. Ahora, por otro lado, también tenemos que considerar, ¿no? En cuanto a la ubicación del vivero, lo que es el acceso a agua y servicios básicos. Ahí tenemos, ¿no? La disponibilidad de recurso hídrico y, bueno, el- los servicios. Entonces vayamos por el tema del recurso hídrico. ¿Por qué? De hecho, el agua pues es esencial y prioritaria, ¿ya? Y se requiere pues agua limpia, no contaminada con residuos químicos
ni salinidad tal. Puede ser, o sea, podemos utilizar agua de ríos, manantiales, reservorios, pozos, también de canales de riego, ya tecnificado, ¿no? Eso es. Y tenemos sistemas recomendados para poder instalarlo en el vivero. De hecho, ahí tenemos riegos por gravedad, aspersión o goteo según ya el recurso disponible. Ya, y en las siguientes presentaciones vamos a conocer eh, sus características de cada sistema de riego. ¿Ya? Así es. Y por otro lado, servicios básicos y logísticos también importante. Uno de ellos es la electricidad. ¿Y para qué? Pues mayormente en zonas donde va a ser necesario utilizar bombas. También de repente se va a trabajar de noche, si quiere acelerar la producción de ciertas especies, ¿no? Mayormente cuando es una empresa, un vivero para comercialización, entonces vamos a necesitar también iluminación, ¿ya? O herramientas, otras herramientas eléctricas como paneles solares, entre otras, para generar energía, ¿ya? O sea, son servicios básicos. Otro, cercanía a centros poblados o vías de acceso, lo cual también pues, nos facilita la contratación de personal y salida de plantones. Eso es. Y sobre todo seguridad, ¿no? El tema de seguridad también es importante, ya que el terreno, ¿no? O sea, es importante que el terreno esté pues cercado o protegido ante ingreso de animales o robos. Entonces, con eso, o sea, con cercar, vamos a proteger pues el terreno, o sea, vamos a darle más seguridad. Eso es. Ahora, por otro lado, para la ubicación del vivero también tenemos que tener en consideración lo que es la orientación y topografía del terreno. Vayamos por la orientación recomendada. Por lo tanto, lo que tenemos que tener en consideración por decir, es ¿no? en zonas con exposición de este a noreste, que se puede aprovechar mejor la luz solar en la mañana y reducir el estrés térmico. Por ahí también, en zonas que también tenemos exposición de este a oeste, ¿no? No necesariamente para noreste, sino de este a oeste. Entonces, eso también podemos considerarlo, así como vemos en la fotografía. ¿Ya? Eso es. Entonces con eso vamos a aprovechar la luz solar en la mañana y en la tarde. Eso es. Después tenemos la topografía, que de hecho la topografía se refiere ya al pendiente, ¿no? Un terreno plano o con ligera pendiente. ¿Cuánto es esa ligera pendiente? Que tiene que ser de 2 a 5%, lo cual pues nos va a facilitar el drenaje natural y la distribución del riego. Ya, eso sí. En caso de pendientes mayores, pues se recomienda trabajar con terrazas, bancales o camas elevadas para evitar erosión y escurrimiento excesivo. ¿Ya? Así es, ¿ok? Muy bien. Y entonces, ya teniendo todas las consideraciones para la selección de ubicación para viveros forestales y frutales, vendría ya los diseños. Entonces hablemos de lo que es la infraestructura básica en viveros forestales y frutales. Ya, muy bien. Entonces, vayamos, ¿no es cierto?, por el diseño de invernaderos y áreas de producción. Ya, entonces tenemos primero lo que es el diseño de invernaderos y fitotoldos. Por lo tanto, pues los invernaderos o fitotoldos sabemos que protegen las plantas del clima extremo, como de vientos, heladas, lluvias intensas o radiación solar. Y además, pues permite un control más estable de temperatura y humedad. Entonces, vayamos por los componentes clave. Primero tenemos lo que es la estructura de madera que podemos utilizar, ¿no? De bambú, ¿no es cierto? O también estructura de fierro, ¿no? Fierro galvanizado o PVC. O sea, son estructuras, eh, mejor dicho, son materiales que podemos utilizar para la estructura. Por otro lado, es necesario ¿no? la cubierta de plástico agrícola,
¿no? Ultravioleta o policarbonato, ¿no? Para zonas frías, como el malla, ¿no? Malla rash, malla de sombra. Eso es. Otro componente son las puertas con doble acceso, que también pues evita la entrada de plagas, ¿ya? Así es. Y la ventilación natural o forzada, que también evita la acumulación de calor. Entonces, tenemos que considerar las ventanas, ¿no? Eso es. Por otro lado, está la zonificación interna del vivero, donde tenemos que dividir el vivero pues en áreas funcionales que permitan una mejor gestión, ¿ya? Como ya anteriormente les comentaba, pues tenemos que considerar áreas de germinación, ¿ya? Semilleros o bandejas, área de repique, ¿no? Para trasplante a bolsas, ¿ya? También área de crecimiento, ahí tenemos, ¿no? Plantones en desarrollo y área de endurecimiento, ¿ya? Ahí está la exposición controlada previa al trasplante. Y sobre todo tenemos pues, área de acopio de sustratos y compost, ¿ya? Eso es, ¿ok? Muy bien. Ahora pasemos a sistemas de riego tecnificados, ya que también es parte de la infraestructura. Entonces, el riego, pues, es una actividad importante en los viveros. Entonces, el uso de sistemas tecnificados, pues, permite ahorrar agua y así también reducir enfermedades y mejorar uniformidad de riego. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos tipos de riego, ¿no? Recomendados. Primero tenemos riego por aspersión. ¿Ya? Y el riego por aspersión es ideal para áreas amplias de plantones en bolsas, ya que proporciona humedad uniforme, pero también tiene una desventaja que de hecho pues, puede favorecer enfermedades si no se controla por la misma humedad que genera. Y entonces, bueno, eso va a depender con qué especie estamos trabajando. Si son especies que son tolerantes a ciertas enfermedades por humedad como hongos, entonces no vamos a tener problemas. Podemos optar por riego por aspersión. Pero si vamos a trabajar con especies que no toleran, son más susceptibles a ciertas enfermedades por humedad, entonces mejor nos vamos por goteo, ¿no? ¿No es cierto? Pero vayamos por en orden, ¿no? Ahora hablemos del riego por microaspersión. El riego por microaspersión es más eficiente, ¿no? Para invernaderos o viveros pequeños y pues reduce escorrentía y favorece el control climático. Sí, bastante recomendable. Y tenemos riego por goteo, que es excelente, ¿no? Para ahorrar el recurso hídrico. Y es ideal en zonas con escasez o viveros forestales con bancales definidos. Y por otro lado, tenemos riego manual. ¿Ya? El riego manual pues se recomienda solo para viveros muy pequeños con monitoreo cuidadoso. Eso es, ya. Muy bien. Seguimos. Y ahora tenemos lo que es la estructura de sombreados y protección. ¿Ya? Aquí vemos las estructuras de sombreados y protección. Por lo tanto, ¿no? En zonas de alta radiación solar, o temperaturas extremas, los sombreados son indispensables, ¿no? Para evitar el estrés hídrico y el quemado de plantas. Entonces aquí tenemos ciertas características del sombreado. Primero tenemos la estructura liviana, que puede ser de madera, bambú, caña, metal o PVC. Ahora, tenemos también la malla sombra, ¿no? La malla sombra negra, que puede ser de color negra, verde o ¿no? Aluminizada. ¿Y cuál es, digamos, lo adecuado? O sea, ¿cuánto de porcentaje de sombra hay que utilizar? De hecho, va a depender de la especie, ¿ya? ¿Con qué especie estamos trabajando? Que normalmente se trabaja desde los 35 hasta 65, incluso hasta 70% de sombra, ¿ya? Eso es. Altura recomendada de la infraestructura, ¿ya? O la estructura de, ¿no? Para el techo es de 2 a 2,5 metros, ya la altura recomendada. Y también debemos de tener esa posibilidad de abrir y cerrar según la fase del plantón.
Ya son las características del sombreado. Ya, eso es. Y otras protecciones, como cercos perimetrales, que también pues sirve para evitar el exceso, ¿no es cierto? Eh, digamos, bueno, imagina el ingreso de insectos, ¿no? De plagas, de animales y personas no autorizados. O sea, para eso sirve cercos perimetrales. Y también tenemos cortinas de rompimiento, eh, que de hecho son las mismas plantas, pero tienen que ser plantas perennes o cercos vivos para reducir el impacto de viento fuerte, ¿ya? Esos. Y está también drenajes y canales, ¿ya? Y esto es para evitar encharcamientos y la erosión, ¿ya? Entonces son otras protecciones que también se complementan pues a la estructura de sombreados y protección del vivero. ¿Ok? Muy bien. Y por otro lado tenemos equipamiento esencial para viveros. Por lo tanto, eh, pues un vivero bien equipado facilita el trabajo técnico y reduce pérdidas y sobre todo pues mejora la calidad de los plantones. ¿Ya? Entonces tenemos pues siguientes herramientas y equipos básicos ya para el vivero. Vayamos entonces por conocer herramientas básicas. Ahí está palas, ¿no es cierto? Palas, picos, azadones, carretillas, que son de primera necesidad en el vivero. También tenemos que considerar bandejas germinadoras, bolsas de polietileno o macetas. Por otro lado, están mallas de sombra, plásticos agrícolas y cintas de riego o mangueras. ¿Ya? También está tanques o reservorios de agua. Ya, importante, porque de repente nosotros tenemos directo del río, pero llegamos a la época de secana y el río baja el volumen y ya no abastece. Entonces va a ser necesario contar con tanques o reservorios de agua. Ya, eso es. También tenemos que contar con un termómetro, ya para monitorear el ambiente y ajustar, ¿no? A una temperatura adecuada para cada especie. Ya también ¿no? Lo que es el higrómetro, pluviómetro, para medir la velocidad del viento, ¿ya? Todo ello, estas herramientas o son equipos básicos, nos sirve para el control ambiental. ¿Ya? Y por otro lado, también va a ser necesario contar con etiquetas, marcadores y bitácora de campo, ¿ya? Mayormente para la parte logística, ¿ya? Eso también vamos a ver, ¿no? Eso es. Ahora, por otro lado, tenemos que considerar también mesa de trabajo, también tamiz para sustratos, ¿ya? Y pulverizadores, que pueden ser manuales o a motor, ¿no? Para la aplicación de bioinsumos. Eso es. Si es riego, digamos, el riego está tecnificado con riego por goteo, entonces podemos ahí ampliar el fertirriego, ¿no? Eso es. Entonces, como mencionaba, pues en viveros tecnificados se puede incorporar sistemas de fertirriego, sensores de humedad y módulos de automatización básica si el vivero es estable, ¿no? Eso es. ¿Ok? Entonces, todo ello es considerable, ¿no? Para la infraestructura básica en viveros. Ahora vamos a pasar a conocer la preparación de sustratos, ¿no? Para viveros forestales y frutales. Hay que entender que el sustrato es el medio donde se desarrollan las raíces en la etapa del vivero. Por lo tanto, su correcta preparación pues garantiza el crecimiento vigoroso, es sano y balanceado de los plantones, ¿ya? Por lo tanto, pues debe ofrecer buena aireación, buena retención de humedad, nutrientes disponibles y tiene que estar libre de patógenos. El sustrato, no el suelo, ¿ya? El sustrato. Entonces, tenemos pues
Eh, Aquí tenemos la composición de mezclas óptimas para diferentes especies. De hecho, hay que entender que no tenemos una sola formulación, o sea, no tenemos una fórmula única en tema de mezcla de sustratos, sino el tipo de mezcla depende de la especie, el tipo del vivero y los materiales disponibles en la zona. ¿Ya? Eso es. Sin embargo, pues se recomienda una mezcla básica equilibrada con los siguientes componentes. Ya esto es importante. Y ahí tenemos componentes comunes. Por ejemplo, tenemos tierra agrícola. Ya tierra agrícola que normalmente pues entra un 30% a 40%. ¿Ya? Y la tierra agrícola pues aporta estructura y minerales. ¿Ya? Eso es. Y después tenemos la materia orgánica. Ya está compost o también puede ser humus. ¿Cuánto por ciento? También puede entrar 30 a 40%. Y la materia orgánica, pues, mejora la retención de agua y aporta nutrientes. Ya, así es. Y tendríamos arena lavada o cascarilla de arroz carbonizada. Ya, ahí está también que entra pues 20 a 30%. Ya, y pues este sustrato ayuda a mejorar el drenaje y la aireación, ¿ya? Y de sobre todo pues ayuda bastante en la salud radicular de las plantas, ¿ya? Eso es, entonces ahí tenemos, ¿no? Componentes comunes de sustrato. Y aquí en nuestra tabla pues tenemos ejemplo de mezclas para especies comunes, ¿ya? Así es. Entonces, vayamos por el eucalipto, que es una planta forestal, ¿no? De hecho, en un vivero forestal. Entonces, para eucalipto podemos realizar la siguiente formulación. 40% de tierra, 30% de arena, ya, y 30% de compost, ya. Así es, ahí está. Entonces, lo que es el eucalipto. ¿Ok? Muy bien, o sea, para eucalipto. Total, entonces sumarían 100%. 40% de tierra, 30% de arena lavada y 30% de compost. ¿Ya? Así es. Eh, o si no es compost, puede ser turba, ¿no? Así es. Ahora pasemos a para pino. Ya para pino ya también tenemos la siguiente formulación. 40% de tierra, más 30% de humus, más 30% de cascarilla carbonizada. ¿Ya? Eso es. Para palto, de hecho, para palto injertado, ¿no? Necesitamos la siguiente formulación: 30% de tierra, 40% de compost y 30% de arena. ¿Ya? Eso es. Y pasemos a los cítricos, que es un frutal igual, ¿no? Entonces, para cítricos, vamos a necesitar 30% de tierra, em, 40% de humus, más eh, 30% de arena lavada. ¿Ya? Así es. Ahora, si hablamos para especie guayabo o lucma, pues tenemos lo siguiente, ¿ya? 40% de tierra, 40% de compost y 20% de cascarilla carbonizada. Ya, esto está formulado pues según el requerimiento de la estructura y la textura del suelo, ¿no? Eso sea más o menos para que se adapten a eso y que tengan mejor desarrollo radicular. Nota, pues se pueden enriquecer ya con micorrizas, ya con ceniza, eh, fosfocompost o abonos foliares según la etapa de desarrollo de la planta. ¿Ya? Y en fin, o sea, en resumen, o sea, podemos enriquecer con microorganismos eficaces, por ejemplo, la aplicación de tricoderma, bastante buenísimo, ¿ya? Para cualquier especie. Así es. Sí, es parte de enriquecer, ¿no? No, no es obligatoriamente, ¿no? Muy bien.
Ahora, ya sabemos, ¿no? La formulación, la composición de mezclas óptimas para diferentes especies. Ahora, este, conozcamos las técnicas de esterilización de sustratos, ¿ya? Por lo tanto, la esterilización, pues, previene la presencia de hongos, bacterias, nemátodos y semilla de malezas. Ya, así es. Entonces, vayamos por los métodos más utilizados para esterilizar, ¿no? Para esterilizar el sustrato. Entonces, tenemos, ¿no? El primer método. El primer método consiste en lo que es la solarización, ¿ya? Lo cual está, pues, en exponer el sustrato extendido bajo plástico transparente o negro, ¿no? Al sol. Tiene que estar expuesto al sol durante 3 a 4 semanas, ¿ya? Y prácticamente esto nos va a ayudar a a esterilizar el sustrato. Y vamos a eh, prácticamente erradicar pues hongos, bacterias, nemátodos y semilla de malezas. Eso es. Es bastante ecológico y es eficaz en climas cálidos, ¿ya? Ya, mayormente en climas cálidos funciona muy bien. Y lo otro tenemos el estufado o cocción, donde hay que calentar el sustrato en tambores metálicos o al vapor. ¿Cuánto? 80, 90 no, no, 80, 90 grados Celsius por 30 a 45 minutos. Aunque es poco utilizado este método, más es la solarización. Otro, uso de cal agrícola. Esto también ayuda bastante. ¿Qué cantidad? Pues hay que agregar 1 a 2% de cal al sustrato y hay que mezclar y dejar reposar por 10 días y el cal pues nos ayuda a controlar hongos y bacterias. ¿Ya? Así es. Ahí tenemos otro método. Y lo otro es la desinfección con bioinsumos, como biol o extractos vegetales, que de hecho pues aporta control biológico y mejora la microbiota benéfica del suelo. Eso es. Entonces, ahí están las técnicas de esterilización de sustratos. ¿Ok? Muy bien. Ahora pasemos a lo que es el balance nutricional y el pH. Por lo tanto, no un sustrato bien equilibrado, pues debe proporcionar nutrientes esenciales para el desarrollo inicial. Tenemos recomendaciones técnicas para ello. ¿Ya? Entonces, tenemos nutrientes básicos. Ahí está el nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio y los micronutrientes esenciales como el hierro, zinc, manganeso, boro, entre otros. ¿Ya? Así es. Todo ello es importantísimo. ¿Ya? Ahora, por otro lado, tenemos el pH ideal, o sea, el pH ideal para los viveros, que normalmente es pues de ligeramente ácido a neutro, o sea, de 6 a 7 nivel de pH. ¿Ya? Eso es. ¿Y qué pasa cuando es demasiado bajo el nivel del pH? Pues si el pH es bajo, ya, o sea, inferior, digamos, de 5,5, pues ya prácticamente carecen este, la esencia de, digamos, de los nutrientes. Aparte, pues puede estresar a la planta, también va a bloquear la absorción de nutrientes, entre otras. O sea, vamos a tener problemas en tema de nutrición. Pero si está muy bajo, podemos corregir con cal agrícola o ceniza. ¿Ya? Así es. Y si el pH es alto, o sea, mayor a 7,5, podemos agregar compost fresco o azufre agrícola, que también nos va a ayudar a bajar el pH. Así simple. ¿Ya? Entonces ahí tenemos cómo corregir si el pH está muy bajo y cómo bajar el pH si está muy alto. ¿Ok? Muy bien. Entonces, eh, pues es ideal hacer análisis de laboratorio, ¿no? De laboratorio del sustrato, ¿ya? Eh,
y después de, o sea, cada campaña, ¿no? Cuando vamos a preparar nuestro sustrato. Y si no es posible, pues se puede usar kits de pH portátil o tiras reactivas. Hoy en día tenemos ya un pHímetro portátil en forma de lápiz o lapicero, o por ahí como un resaltador, como un plumón, y es un pHímetro de bolsillo, ¿ya? Y bastante buenísimo, y les recomiendo en marca Hagna, que es una buena alternativa, ¿ya? Para hacer las mediciones del pH, ¿ok? Muy bien. Ahora tenemos método de conservación y almacenamiento del sustrato. Entonces, eh, una vez preparado, ¿no? El sustrato pues debe almacenarse en condiciones que mantengan su calidad. Y entonces para ello tenemos buenas prácticas, ¿no? Buenas prácticas de lo que son los métodos de conservación y almacenamiento. Entonces, pues tenemos que almacenar bajo techo o malla sombra, ¿ya? Así es. En lugares ventilados y secos. También tenemos que evitar contacto directo con el suelo. Por lo tanto, va a ser necesario el uso de pallets o sacos para evitar contaminación por hongos o insectos. También tenemos que almacenar por, digamos, por más de meses, digamos, por más de 2 meses sin usar. Ya no podemos almacenar, ya no almacenar por más de 2 meses sin usar, ya que con el tiempo pierde nutrientes y oxígeno. Entonces su efectividad baja, ¿no? Eso es. Ya, ya su eficiencia baja. Ahora, por otro lado, también tenemos que remover o ventilar periódicamente para evitar compactación o fermentación. ¿Ya? Eso es. Y si vamos a guardar por más tiempo, o sea, digamos por más de 2 meses, lo que tenemos que hacer lo que tenemos que hacer es rehidratar, ¿no? Y reactivar con compost fresco biol diluido antes de usar. Por decir, ya hemos guardado por más de 2 meses, muy bien, pues vamos a utilizar, pero ya lo tenemos que rehidratar y tenemos que mezclar de vuelta con compost, ya con compost fresco o biol diluido antes de usar. Eso nos va a ayudar bien a que se multipliquen, pues, los microorganismos eficaces. Ya, eso es. Ya, entonces ahí cerramos con la preparación de sustratos para viveros forestales y frutales. Ahora pasemos a conocer las técnicas de propagación en viveros frutales y forestales. Ya, entonces, de hecho, tenemos dos formas de propagar, lo que es la propagación sexual y asexual. Vayamos por la propagación sexual, que es por semilla. Entonces, pues se utiliza principalmente, lo que es la reproducción sexual, se utiliza principalmente en especies forestales y frutales de patrón o portainjer, ¿ya? O sea, para el portainjerto, por ejemplo, el palto, de hecho, para patrón tenemos que propagar la semilla, después se pasa a injertarla. Eso es. Ahora, aquí en reproducción sexual, pues se promueve lo que es la variabilidad genética, lo cual es bueno para conservación, pero no asegura uniformidad productiva. Y aparte, pues la reproducción sexual es más fácil y es económica. Y tenemos siguientes ventajas. De hecho, tiene alta producción de plantas por unidad de semilla. También tiene mayor vigor en etapas iniciales. Y es ideal para especies forestales como pino, eucalipto, caoba y cedro. Y las desventajas que tenemos son lo siguiente, como la variabilidad en tamaño, o sea, que no es uniforme, digamos, también vamos a tener variabilidad en producción y sobre todo en la calidad, ¿ya? Y en- tiene pues, digamos, un tiempo largo ¿no? de producción hasta la fructificación. Entonces son las desventajas de la reproducción sexual, que es por semilla.
Ahora pasemos a conocer lo que es la reproducción asexual, que es por propagación vegetativa, ¿ya? Entonces aquí sí ya vamos a trabajar por injertos, ¿no? Por estacas, acodos o el cultivo de tejidos, lo que es in vitro, ¿no? ¿Ya? Propagación in vitro. Por lo tanto, lo que es la reproducción asexual, pues permite clonar individuos élite, ya sea asegurando uniformidad y precocidad. Son más precoces. Y es esencial, pues, ¿no? Para especialmente para especies frutales comerciales como palto, cítricos, mango, vid, arándano, entre otras. ¿Ya? Así es. Ventajas. Pues la reproducción ¿no? Vegetativa conserva pues las características deseables del individuo madre. Y de hecho por eso es importante para selección de injertos, tiene que ser de una planta representativa, una con buenas características, que tiene la característica de buena producción. Entonces eso nos va a asegurar eh, ¿no? El rendimiento de la planta. ¿Ya? Eso es. Y otra ventaja es que tiene pues rápida entrada en producción. Ya como les mencionaba, es bastante precoz. Y sobre todo va a tener uniformidad genética y morfológica. Pero también tenemos desventajas, no todo es bonito. Ya, una de las ventajas es que tiene pues mayor requerimiento técnico, o sea, hay que saber el tema de injertos, sus cuidados, entre otros. Aparte es más, digamos, costoso. Ya tiene un costo más alto por planta que propagar por, ¿cómo se llama? Por la semilla. Y no siempre es viable en especies forestales nativas. O sea, hay ciertas especies que no va a ser, ¿no es cierto? Eh, que no va a ser, que no funciona pues por forma asexual. El pino, el eucalipto, entonces sí o sí es por semilla. ¿Ya? Eso es. Ahora vayamos a conocer injertos y técnicas de multiplicación. ¿Ya? Así es. Entonces, eh, prácticamente, pues, el injerto es la unión de una parte vegetativa de una planta. ¿Ya? O sea, el injerto es la parte vegetativa, puede ser una yema, ¿no? Ahora, y la otra parte actúa como raíz o patrón o porte injerto, la parte de la raíz mayormente. Y ambos, tanto injerto como porta injerto, tienen que ser compatibles entre sí, ¿ya? Que tienen que ser de la misma especie, de la misma familia, ¿ya? Así es. Entonces aquí tenemos las técnicas comunes, ¿ya? Primero tenemos injerto de púa, donde patrón, de hecho, vamos a necesitar de un patrón ya establecido, ¿ya? Y mayormente el injerto de púa, lo que estamos viendo aquí en la fotografía, pues es usado en cítricos, palto y manzano. Y también tenemos injerto de hendedura, ¿no? Mayormente el injerto de hendedura funciona en materiales leñosos, frutales como lateral o injerto de parche o injerto de yema también se conoce. También es adecuado para especies con corteza gruesa o para injerto en mismo campo. Tendríamos el injerto por acodo aéreo o subterráneo, donde tenemos que inducir pues raíces en ramas sin cortarlas. Eso es. Ya, eso es el acodo o la propagación por acodo. Y tendríamos también las estacas leñosas o herbáceas. De hecho, para la propagación directa de especies como mora, vid o ficus, ya, por estacas, propagación por estacas. Y tenemos micropropagación, lo que es el in vitro ya, ¿no? Eh, Propagación in vitro es bastante utilizado en especies de alto valor, como en el arándano, o difíciles de reproducción. Ahí está, café, plátano, ornamentales, forestales selectos, entre otras.
Y cabe señalar que es fundamental, ya es fundamental usar herramientas limpias y mantener condiciones óptimas de humedad y temperatura para asegurar el éxito del injerto o la estaca. ¿Ya? Así es, ¿ok? Muy bien. Continuamos. Y aquí tenemos lo que es el manejo de semillas forestales y frutales. ¿Ya? Ya sabemos, ¿no? Propagación sexual, asexual, ¿no es cierto? Pero ahora vayamos por el manejo, cómo lo manejamos. Entonces aquí tenemos pasos clave, ¿no? Para el manejo de semillas, ¿ok? Muy bien, entonces empezamos, ¿no? Por la recolección, ¿ya? Entonces tenemos que recolectar de hecho, de árboles madres seleccionados. Entonces, ¿y cómo lo seleccionamos? Árboles madres. De hecho, debe tener buena característica en tema de sanidad, ¿no? Que debe de gozar de buena salud, que tiene buen vigor y buena producción. Ya, entonces, de esa planta tenemos que recolectar las semillas. Ya, así es otro, extracción y limpieza. Ya, entonces para ello tenemos que de hecho remover pulpas porque ciertas semillas ya tienen con sus cáscaras, ¿no? Pulpas, entonces eso vamos a remover las cáscaras, pulpas o tegumentos. ¿Ya? Así una vez que hemos extraído, viene secado y curado. ¿Ya? Entonces secamos en un ambiente controlado para evitar hongos y, de hecho, tenemos que considerar el nivel adecuado de humedad. ¿Cuál es? De hecho, las semillas pues deben tener un aprox de 8 a 12% de humedad ideal, ¿no? Eso es. Ahora, después viene parte de almacenamiento. Y si vamos a almacenar, pues tenemos que almacenar en, prácticamente en, ¿no es cierto? Almacenamos en lugares frescos, secos y oscuros, ¿ya? Y preferencia en cámaras frías para almacenamiento. Ya eso es el proceso. Luego viene tratamientos pregerminativos, o sea, ya para propagar, ¿no? Entonces, normalmente son los siguientes, ¿no? Primero tenemos lo que es la escarificación mecánica, o sea, que puede ser a través de lijado o golpe suave, escarificación mecánica. Y también tenemos escarificación térmica, lo cual se realiza ya con agua caliente. Y el remojo en agua por 24 o 48 horas. ¿Ya? Así es. Y el tratamiento químico con ácido solo en semillas duras. Ya en semillas duras. Eso es. Y va a ser necesario, pues, de hecho, tener etiquetas, ¿no? Para etiquetar las semillas con nombres, fecha de recolección, procedencia y pureza. Importantísimo, ¿ya? Eso sí, aquí tenemos ciertos protocolos de germinación, ¿ya? Entonces, pues cada especie tiene requerimientos específicos, ¿no? Para lograr una germinación efectiva. Sin embargo, pues hay principios generales, ¿ya? Como condiciones clave tenemos entonces lo siguiente. Humedad relativa constante, pero no excesiva. Importantísimo. Ya que, o sea, no puede estar encharcado tampoco el sustrato, sino siempre a la capacidad del sustrato. Otro, temperatura adecuada. ¿Cuánto? De 15 a 30 grados Celsius. En la mayoría, ¿no? Que va a ser para la mayoría de las especies. Pero para ser específicos, ya trabajamos con bibliografías para cada especie. ¿No es cierto? Que ya tenemos investigaciones, ensayos, entonces tenemos que guiarnos por ello, porque aquí estamos hablando de forma general, ¿no es cierto? No estamos hablando de una especie en específico. Entonces, pero eh, el rango es de 15 a 30 grados Celsius.
Después tenemos la buena aireación y sustrato liviano. También eso también es importantísimo para la germinación, ¿ya? Y luz difusa, o sea, en semilleros protegidos. Importante la luz, ¿ya? Muy bien. Y aquí tenemos protocolos de germinación, ¿ya? O sea, cómo, cuáles son los protocolos que hay que cumplir. Y tenemos ejemplo, ¿no? Este, de protocolo básico. Especie, tratamiento previo, tiempo de germinación y porcentaje de éxito. Ya, por ejemplo, tenemos palto. Tratamiento previo es por remojo. Ya, o sea, vamos a remojar 24 horas. Ya, es el tratamiento previo. ¿Ok? Muy bien. Tiempo de germinación es aprox de 10 a 15 días. O sea, 2 semanas aprox. Porcentaje de éxito es de 70 a 90%. ¿Ya? De hecho, estas características vienen cuando nosotros compramos semillas certificadas y nosotros vamos a comprar, debe tener estas características. Así es. Tenemos también cítrico. Tratamiento previo, de hecho, pues tiene que ser una semilla fresca o sin secar, ya para cítricos. Así es. Tiempo de germinación, 10 a 20 días. Porcentaje de éxito, 60 a 80%. Después tenemos a pino radiata. Ya, tratamiento previo es a través de refrigeración en 15 días. Ya, tiempo de germinación 10 a 25 días. Porcentaje de éxito 60 a 90%. Ya tendríamos eucalipto. Ya, tratamiento previo no tenemos, o sea, sin tratamiento. O sea, sin tratamiento. Lo que sí tiene que haber es luz parcial, ¿no? Sin tratamiento. Ya, tiempo de germinación 7 a 15 días. Porcentaje de éxito 80 a 95%. Ya, así espada cedro, igual tenemos tratamiento previo, escarificación más remojo. Así es. Sí o sí vamos a escarificar, ¿no? El cedro. Tiempo de germinación 20 a 30 días. Porcentaje de éxito 50 a 70%. Ya, eso es. Entonces ahí tenemos el ejemplo del protocolo básico de germinación. ¿Ok? Muy bien. Pasemos a lo siguiente. Ya, ahora sí vamos a ya entrar a lo que es el cuidado y mantenimiento de plántulas en viveros forestales y frutales. ¿Ya? Muy bien, entonces primero tenemos programa de fertilización. Por lo tanto, cabe señalar que la fertilización debe ser progresiva, adaptada al estado fenológico y al tipo de especie, que puede ser frutal o forestal. Entonces, un programa balanceado favorece pues raíces fuertes, tallos robustos y hojas verdes y funcionales. ¿Ya? Y aquí tenemos etapas de fertilización. Tenemos la etapa, abono sugerido, la frecuencia y ciertas observaciones. Por ejemplo, tenemos la etapa de post-germinación. Ya, o sea, una vez que ha germinado, qué momento ya, un momento adecuado para la fertilización. Y después de posemerjación, ¿con qué podemos abonar? Pues podemos abonar con biol diluido, compost líquido, bastante buenísimo. ¿Y con qué frecuencia? Una vez por semana, ¿ya? Observaciones, pues hay que evaluar la estimulación de raíces. De hecho, el biol y compost del líquido, o también se conoce como té de compost, estimula las raíces. ¿Ya? Así es. Y luego tenemos el desarrollo vegetativo. Ya esta etapa entra pues después de post-germinación. El abono sugerido es, por ejemplo, el 20-20 o triple 20 de NPK. O también puede ser una fórmula balanceada, que normalmente se recomienda trabajar con triple 20, ya en desarrollo vegetativo. Frecuencia en desarrollo vegetativo cada 10 o 15 días. Y es recomendable aplicar por vía riego o foliar, ¿ya? Así es. ¿Ok? Muy bien. Ahora, en etapa de fortalecimiento
Ya previo al trasplante, tenemos lo siguiente. NPK de 15, 20, 30 con esta fórmula, más micronutriente. Frecuencia cada 15 días. Esto pues promueve lignificación y floración temprana en frutales, por decir. Ya, eso es. Y por otro lado, pues se recomienda el uso de biofertilizantes, ¿no? Biofertilizantes como humus líquido, té de compost o extracto de algas para reforzar la nutrición natural en las plántulas. Ya, eso es. Y tenemos el control de plagas y enfermedades, también es cuidado, ¿no? En viveros. Por lo tanto, la prevención, de hecho, pues es la mejor herramienta. Entonces, la vigilancia diaria es crucial para actuar rápidamente. Tenemos primero, pues, plagas comunes, plagas que tenemos que conocer. Ahí tenemos la mosca blanca, pulgones, trips, entre otras que son plagas comunes, ¿ya? Así es. Y afectan mayormente en frutales jóvenes, ¿ya? La mosca blanca, pulgones y trips. Y también tenemos minadores de hoja, em, cítricos y paltos. ¿Ya? Minadores de hoja en cítricos y paltos. ¿Ya? Y cochinillas y ácaros que presentan, mayormente se presentan en condiciones de sequedad o hacinamiento. ¿Ya? Así es. ¿Ok? Muy bien. Y bueno, son plagas comunes que deberíamos de conocer en viveros que se presentan, ¿no? Ahora, tenemos también enfermedades frecuentes que se presentan en viveros. Tenemos lo que es el dumping off, hongos de cuello, que causa pues alta mortalidad en plantas, ¿ya? Así es, en especies forestales, por ejemplo. También tenemos mildiu y oidio, que afecta las hojas en condiciones de humedad elevada, lo que es humedad relativa. O, en otras palabras, humedad del ambiente. Y tendríamos también a fusariosis, atracnosis y roya en especies sensibles. Entonces, ahí tenemos también enfermedades frecuentes en viveros forestales y frutales. Y ahora tenemos medidas de manejo integrado. Es, podemos trabajarlo con bioinsumos como extractos de ajo, ají, nim, cola de caballo, jabón potásico, ¿no? Para eh, tenerlo controlado las enfermedades o para repeler plagas, ¿ya? Y lo otro es el buen drenaje, ¿ya? O sea, para evitar el exceso de humedad y así evitar encharcamientos, ¿no? Y siempre mantener la capacidad del sustrato. Y tenemos que también optar por la desinfección de herramientas, ya lo cual tiene que ver ya con la bioseguridad. Ya desinfectamos herramientas y mesas de trabajo, ¿ya? Para prácticamente para prevenir la propagación de enfermedades. Y lo que es la rotación de especies, ¿ya? Eh, con lo que estamos trabajando, bueno, aunque cuando es, digamos, un vivero que se trabaja solamente con una especie no nos va a funcionar. Entonces lo que sí vamos a hacer es rotar áreas, o sea, espacios, y así también controlar malezas. Eso, digamos, todo ello son parte de medidas de manejo integrado en la sanidad de, ¿no? de las plántulas en viveros. ¿Ok? Muy bien. Ahora tenemos el manejo ¿no? de riegos y humedad. Por lo tanto, sabemos que el recurso hídrico es vital, ¿no? Pero el exceso o deficiencia puede causar estrés o enfermedades. Entonces aquí tenemos las recomendaciones el tema de riego, ¿no? Por lo tanto, aquí tenemos la frecuencia de riego, que puede ser una o dos veces al día en temporada seca, y así reducir también en época de lluvias. O sea, si hay lluvia, no va a ser necesario regar, pero en época seca sí va a ser necesario regar una o dos veces al día. Hora ideal de riego.
temprano en la mañana o al atardecer. Eso es. Método, ya sabemos. Puede ser por aspersión fina, microaspersión o goteo. ¿Ya? Así es. Y tenemos el chequeo diario, que también es una recomendación. Y entonces siempre tenemos que estar verificando el drenaje, la humedad del sustrato y la presencia de, ¿no es cierto?, de algas o mohos. ¿Ya? Eso es. Y de hecho tenemos indicadores de buen manejo, como hojas verdes, firmes, que es un buen indicador. También ausencia de manchas foliares o tallos blandos. Y sustrato ligeramente húmedo, no saturado. Entonces son indicadores de un buen manejo. Pero si no estamos apreciando lo mencionado, quiere decir que no estamos haciendo buen manejo. Entonces tenemos que realizar ciertos ajustes. ¿Ya? Eso es. Y ahora tenemos ya en lo que es cronograma de cuidado según especies. O sea, aquí tenemos un ejemplo. Hay que entender que cada especie tiene su propia dinámica de crecimiento. Entonces, para cada una tenemos que trabajar con un cronograma. Entonces, aquí tenemos un ejemplo general para planificar. Ya en por especie. Por decir, tenemos eucalipto, duración en viveros de 2 a 3 meses. Fertilización cada 10 días. Riego diario, por decir, ¿ya? Y ajustable, de hecho, en tiempos de lluvia. Control sanitario una vez a la semana. Para pino, duración en vivero 3 a 5 meses. Fertilización cada 3, digo, no cada 15 días. Riego diario, control sanitario quincenal. Palto, 4 a 6 meses. Ya injertado, ¿no? Ya es la duración en vivero. Fertilización cada 10 días. Riego diario. Control sanitario semanal. Ya cítricos igualmente. Duración en vivero 6 a 8 meses. Fertilización cada 15 días. Riego diario. Control sanitario semanal. Guayabo, duración en vivero 3 a 4 meses. Fertilización cada 10 días. Riego diario. Control sanitario semanal. Entonces, eh, ya prácticamente en nuestro cronograma, o es parte del plan de trabajo, nos va a ayudar bastante. Y cabe señalar que este cronograma que estamos viendo en la pantalla, pues es referencial, ¿ya? Y puede ajustarse según clima, según el sustrato y las condiciones del vivero, ¿ya? Así es. Ahora pasemos a la parte de logística de producción en viveros forestales y frutales. Entonces, tenemos que empezar, ¿no?, por la planificación de ciclo de producción, lo cual pues es fundamental establecer un calendario anual, estacional o rotativo, considerando lo siguiente. Y entonces tenemos que considerar, por ejemplo, la demanda del mercado o proyecto, como la reforestación, ¿no?, agroexportación o campañas escolares, ¿ya? Eso es importante. El tiempo de desarrollo por especie puede ser de 2 a 8 meses según la planta. Depende de con qué especie estamos trabajando. También disponibilidad de insumos, la infraestructura y mano de obra, ya para nuestra planificación. Y la estación climática y, ¿no es cierto? Como quien dice, la ventaja de plantación. Eso es. Ahora, aquí tenemos un ejemplo de planificación para un año. ¿Ya? Así es. Primero tenemos mes, ¿no? Enero, febrero. Ya tenemos mes de enero, febrero. Actividad principal es siembra de forestales. Muy bien. De hecho, esto con la finalidad de aprovechar las lluvias, ¿no? Así es, la lluvia. Después tenemos marzo, abril, trasplante a bolsas. ¿Cierto? Ya. Aquí, bueno, ya no tenemos observaciones, así es que habría igual se considera. Mayo a julio, mantenimiento intensivo, control fitosanitario. Agosto-septiembre, injerto en frutales, por decir, ¿no? Clima seco favorable, ¿ya? Injerto siempre tiene que ser en clima seco, porque si es húmedo, es más propenso a la
a la aparición de enfermedades fúngicas. Octubre a diciembre, ventas y entrega, o temporada de reforestación. Y así podemos hacer nuestra planificación de ciclo de producción. ¿Ya? Es un ejemplo lo que estamos viendo. Y después viene pues lo que es la estimación de costos y rendimiento. ¿Ya? Entonces, pues el análisis de costos es clave para tomar decisiones financieras sostenibles, donde, de hecho, esto se trabaja pues en un Excel, ¿ya? Otras tablas, comúnmente en Excel, ¿no? En donde vamos a, este, tenemos que armar costos directos, indirectos, costos variables y fijos. Costos directos son, ¿no? Ahí están las semillas o injertos, sustratos, bolsas, fertilizantes y mano de obra. Ya, entonces, ¿cuánto se gastó en las semillas? ¿Cuánto es la inversión en injerto? ¿Cuánto es en sustratos, en compra de bolsas, en requerimiento de fertilizantes, en pagar al personal? Todo ello tiene que ir en costos directos. De hecho, por costo unitario y la cantidad. La cantidad. Mano de obra, ¿cuánto? 5. ¿Cuánto se le paga a cada personal? 60 soles. Multiplicado un total un sub, ¿no? Y así vamos a tener un subtotal de costos directos, luego tenemos también indirectos, como el costos en agua, ¿no? Si vamos a invertir, de hecho, en electricidad, depreciación de infraestructura y herramientas. Eso también consideramos. Y tenemos un subtotal de indirectos. Y sumados los dos tendríamos total. Y por ahí va también costos variables y fijos. Deben estar diferenciados para proyecciones claras. Variables son los directos casi fijos, los indirectos, ¿no? Eh, bueno, todo ello es, digamos, son parte de la estructura de costos de producción. Y tenemos indicadores económicos, como costo unitario por planta, como les mencionaba, que tenemos que analizar no costos totales, cuánto es por número de plantas variables, cuántas plantas se va a producir. Entonces ahí vamos a sacar, por decir, la inversión es 10.000, o sea, el costo total es 10.000 y vamos a producir también plantas 10.000. Entonces el costo por planta sería un sol, ¿no es cierto? Entonces ahí está un sol por planta. Eso es, pero así vamos sacando, ¿no? Para analizar costo-beneficio. Y viene también tasa de descarte esperada, que normalmente es pues de 10 a 20% en forestales, de 5 a 10% en frutales y injertados. Y el rendimiento esperado, ejemplo, ¿no? En forestales, 30.000 a 50.000 plantas por hectárea al año. Frutales injertadas, 10.000 a 20.000 plantas por año. Alta especialización. Son ejemplos. Eso es. ¿Ya? Y tendríamos el control de inventario. Esto también importantísimo, que es parte de la logística. Por lo tanto, pues el manejo adecuado del inventario permite evitar pérdidas por vencimientos, sobreproducción o falta de stock. ¿Ya? Entonces, esto nos sirve si nosotros trabajamos en una institución, un proyecto, esto nos va a ayudar bastante el llevar el inventario muy bien. ¿Qué controlar? ¿Qué es lo que vamos a controlar con el inventario? Lo que vamos a controlar es insumos, ¿no? Como las semillas, eh, bolsas, fertilizantes, herramientas, etiquetas, entre otras. ¿Ya? También tenemos plántulas en diferentes fases, como en fase de germinación, en bolsa chica, bolsa grande, injertado, entre otras. Y los productos terminados, ya listos para venta o entrega también. Y todo ello vamos a controlar en un inventario, ¿ya? Herramientas útiles para llevar un inventario. Ahí está el Cardex de inventario físico, etiquetado por lotes como número, fecha, especie y proveedor, así como vemos aquí en el ejemplo en la fotografía. Importantísimo entonces el control de inventario. ¿Ya? Y de hecho, cabe señalar que se tiene que implementar conteos cíclicos, auditorías visuales, lo cual pues ayuda a evitar eh, errores y pérdidas de datos. Ya, entonces, con esto estaríamos cerrando nuestro taller. Es lo fundamental, lo más principal, digamos, que deberíamos de saber en lo que es
manejo en viveros forestales y frutales. De ahí, si queremos de repente profundizar el tema, de hecho, tenemos que hacer un curso específico, por decir, no, eh, digamos, propagación de, ¿no es cierto? Propagación de palto en vivero. Ya, esto específicamente, todo el plan de manejo en palto. Pero hay que entender que esto es general, lo que deberíamos de saber, ¿no? Eso es. Ahora sí, si es que habría alguna consulta, duda respecto al tema, adelante. Eh, les escucho, pueden activar su audio o también pueden escribir al chat. Bien, a ver, tenemos una consulta que nos comenta que cómo se puede propagar o almacegar, o, ¿no es cierto? O producirse de forma, eh, no, de cualquier forma en lo que es cítricos. Bueno, tenemos lo que es la propagación sexual, o sea, por semilla. De hecho, primero tenemos que obtener las semillas, hay que seleccionar las frutas maduras, sanas y uniformes de árboles vigorosos y de alta producción. ¿Ya? Y las semillas se extraen y tenemos que lavarlo cuidadosamente. Y después viene la siembra, ¿ya? Las semillas pues se siembran en semilleros en un sustrato adecuado que facilite el drenaje. Importante cuidar el drenaje, ¿ya? Hay que mantener la humedad adecuada y tenemos que proteger de condiciones extremas, temperaturas muy altas o bajas o humedad excesiva, ¿ya? Eso es más o menos en cuanto a lo que es la propagación sexual. Ahora, si es por vegetativa, de hecho, igual tenemos que propagar patrones, luego se viene ya el injerto, ¿ya? Eso es la respuesta a la pregunta. Jorge nos dice, buenas noches, ¿qué tipo de infraestructura se necesita para un vivero en zonas altoandinas como Puno? Bueno, respondiendo a la pregunta de tipo de infraestructura, sí o sí tiene que ser cubierto, ¿ya? Y con un porcentaje no menos de 60% de sombra. Así es, ya se puede trabajar con malla racha, no menos de 60% ¿no? También para generar microclima. Eso es. Ahora, de hecho, tiene que, si es, digamos, temporal o ya estable, eso va a depender del proyecto. Ya, eso es. Bueno, mayormente, de hecho, estamos en Puno. eh, no sé si hay áreas o lugares que son, al menos valleandinos, donde se puede cultivar frutales, pero si no lo hay, de hecho, no, de hecho tenemos que trabajar viveros, pero ya con fines de producir especies forestales, ¿no? Entonces un vivero forestal. Y a ver, comenta también cómo se puede enfrentar el problema de heladas en un vivero.
Simplemente hay que aumentar un poquito más el tema de lo que es eh, nivel de sombra, al menos trabajar con un 70% de sombra, ya, y hay que realizar plantaciones de cortaviento, ya, y eso también va a abrigar un poquito alrededor del vivero, ya, eso también nos va a ayudar bastante. Eso es, ya, eso es lo que podemos hacer para, de repente, pues, para evitar el exceso de descenso de temperatura. Verónica Inga. ¿Qué técnica de propagación para pino es factible en condiciones de Valle de Mantaro? Claro que sí, Verónica. La propagación en pino es, de hecho, es propagación por ¿no? Por semilla. Ya propagación por semilla en almácigo. Es factible en Valle de Mantaro. Ahora, en Yo, certificación de las semillas, mayormente pues certifica la SENASA. Ya, SENASA. Eso es. A ver, alguien lo, quería participar, sí, si no me equivoco. sí, muy A buenas ver, adelante. noches al staff de Gerencia de Desarrollo Global y a usted, el ingeniero Raúl, buenas noches. Te habla Aquilino Maigua, de aquí de Ayacucho Sur. Y usted hablaba de el porcentaje para preparación, el sustrato. Usted decía, no comprendí, pero de tierra, decía 40 para pino, no es 40% de tierra, pero ¿de qué tierra? ¿Agrícola o en la tierra negra? Eso sería. Me pregunta, ¿no? Porque yo tengo un vivero forestal municipal, yo utilizo, estoy en la parte Sierra Sur, yo estoy utilizando preparación de sustrato 30-20-10, o sea, 50% de tierra negra, 35% de tierra agrícola y 15% de arena fina. Gracias. Bien, de acuerdo. A ver, de hecho, cuando hablamos de tierra, es tierra agrícola. Ahora, ese tierra lo que llaman, o sea, no es lo adecuado hacerlo así, sino que a veces, pues, por temas económicos, por ajustar, ¿no? Un poquito para reducir los costos, no lo trabajamos con compost o humus, sino optamos, lo cual en realidad esturba, pues, ¿no? La tierra negra de las partes altas que se obtiene. Y de hecho es una descomposición de lo que es la descomposición de materia orgánica, ¿no es cierto? Y con el pasar el tiempo se ha ido formando la tierra negra o la turba, que es lo correcto, ¿no? Entonces, eso, entonces, por decir, si no tenemos acceso a ello, de hecho, tenemos que trabajar con lo que hemos mencionado. Ya, o sea, eso reemplaza solamente al compost, humos, eso es. Ya, eso es aquilino, ¿correcto? Gracias, ¿Está ingeniero. claro, Aquilino? Buenísimo, Aquilino. Conforme, ingeniero, gracias. Buenísimo. Gracias igual por su participación. Bien, ya entonces, bueno, ya no teniendo más preguntas, vamos a dar por finalizado nuestro curso y agradecer a todos por su participación. Y no se olviden, para que puedan solicitar su certificación, material de estudio y la clase grabada, pueden comunicarse a los números que aparecen en la pantalla. Ya, y lo tenemos los números de la Gerencia de Desarrollo Global. Ya, y bueno, sin más que decir, muchas gracias y nos vemos en un próximo sistema educativo. Que tengan muy buenas noches.